Bueno, entonces nos quedamos aquí, faltando media hora. Vamos a ver el siguiente. Entonces, hemos demostrado ya ese problema que les va a dar puntos en su tarea. Entonces, háganlo, explíquenlo lo mejor que puedan, se lo mandan a Arturo, cada uno por separado, aunque trabajen en equipo. Si quieren mandar su demostración que hicieron ustedes que me mostraron ayer, ayer. Bueno, sí, porque ya es las 12:20 de la noche, sí, técnicamente es correcto. Ayer, o más bien de la madrugada. Ayer, pues mándensela a Arturo a ver si está bien o si quieren antes checar esto para comparar con lo que tienen. Bueno, pues también eh, un par de ustedes me mandaron eso a mi correo, entonces mándenselo a Arturo, por favor, para que se encargue de revisarlo y les haga las anotaciones pertinentes al respecto. Entonces, aunque hayan trabajado juntos, cada quien mande lo suyo, no la misma copia, sino con su puño y su letra, o sea, al menos que lo copien, digamos, ¿no? Para que aprendan algo. Estar seguro que si, aunque sea, vieron el video y más o menos entendieron lo que hicimos aquí y lo plasmen en su cuaderno con sus propias palabras. Entonces, ahora lo que vamos a probar es un corolario. Corolario 4, que lo que va a decir es que la cardinalidad, al fin, ¿no? Vamos a tener este resultado que ya queríamos. La cardinalidad de los irracionales es Aleph 1, la de los reales. Ok, demostración de esto, bueno, para empezar, nosotros habíamos demostrado que los racionales tienen la cardinalidad de los naturales, Aleph 0. Y vimos que los naturales están contenidos en los enteros y los enteros están contenidos en los racionales. Ok. Luego demostramos con un teorema de Cantor, ya son muchos, pero otro teorema de Cantor donde veíamos que la cardinalidad, que los reales no eran numerables, y entonces eso quería decir que la cardinalidad de R iba a ser mayor que Aleph 0. Entonces, como la cardinalidad de los reales es mayor que Aleph 0, y tenemos el conjunto de los racionales que tiene esa misma cardinalidad, y además encontramos en general números de la forma raíz de n de los números primos que no eran números racionales, encontramos estos números, entonces eso quiere decir que el complemento de los reales respecto al el complemento de los reales respecto a los racionales es un conjunto no vacío porque al menos están estos. Es distinto del vacío porque existen al menos esos números raíz de números primos a la n, ¿no? Eso lo vimos y lo demostramos que estos no eran números racionales. Bueno, si no son números racionales quiere decir que el complemento es distinto del vacío y a ese complemento le vamos a llamar los números irracionales. Entonces, ¿qué van a hacer los números irracionales? Son los números que no son racionales. Que podría ser que entre los irracionales se pueda hacer otra clasificación de números, sí. Ok, pero esto que hemos hecho muestra que esos números existen. Y la manera de definirlos es diciendo, bueno, son aquellos números que no son racionales. Y tanto los racionales como los irracionales, todos juntos forman los números reales con este teorema que vamos a demostrar justamente. Ok, entonces tenemos que I es igual a R menos Q. Entonces lo que tenemos es que
Q es numerable y R pues tiene la cardinalidad del continuo. Entonces, ¿qué vamos a usar? El teorema anterior. X y Y conjuntos tales que Y está contenido en X. Entonces, sabemos que Q está contenido en los reales, porque demostramos que las expansiones decimales finitas y las infinitas periódicas corresponden a los números racionales. Entonces, los números racionales están metidos en esas expansiones decimales que definimos en los reales. Entonces, eso demuestra que los Q están contenidos en R. Entonces, tengo esto en mi teorema XY tales que Q está contenido en R. Y contable me faltó aquí. Y contable. Y, ok. Y contable es decir, numerable o finito. En este caso, pues Q es numerable. Entonces, es contable. Es contable en particular, es numerable. Y la cardinalidad de X, que es el más grande que es R, tiene la cardinalidad del continuo. Entonces, la cardinalidad de la diferencia es la del continuo. Entonces, por el teorema anterior, que es el teorema 7, entonces por el teorema 7, la cardinalidad de R menos Q, que es igual a la cardinalidad de los irracionales, es igual a Aleph 1. Entonces, históricamente siempre costó trabajo encontrar números irracionales. Bueno, y con esto tenemos un montón de números irracionales. Ahora, este resultado lo que nos muestra es que los números irracionales, o sea, los números que no son racionales, son una infinidad más grande que los racionales, porque tienen una cardinalidad mayor a la de cero. Entonces, en un principio, cuando demostramos que los racionales, que los reales no eran racionales, que los reales eran más grandes que los racionales, entonces veíamos o nos dábamos cuenta que los racionales al ponerlos en una recta iban dejando hoyos, pero no parecía que fueran tantos porque eran densos, es decir, entre dos racionales siempre había otro y otro y otro y otro. Luego, en esa demostración, cuando demostramos que los reales no eran numerables, también dimos otra diferente, o sea, una fue la de Cantor que fue exhibir un número que no estaba, tomando los elementos en la diagonal de la lista, suponiendo que era numerable, y la otra era encerrarlos en intervalos. Y entonces lo que mostrábamos es que esos intervalos no ocupaban espacios en la recta, y eso ya nos daba una idea de decir, bueno, si no ocupan espacio en la recta, pues puede ser que no estén cubriendo nada. Y este resultado nos dice, bueno, parecía que los racionales tapizaban la recta, porque entre dos de ellos siempre podías encontrar otro. Y entonces, bueno, a lo mejor la cantidad de hoyos no era muy grande, aunque esa demostración nos mostraba que no ocupaban espacio en la recta. Y bueno, lo que demuestra esto es que hay muchísimos más hoyos de los que cubre. Y justamente esos irracionales son los que cubren todos esos hoyos en la recta que faltaban por cubrir, haciéndola continua. Ok, entonces ahora sí vamos rumbo al problema de la tarea que les interesa seguramente. Entonces, este es un resultadazo muy importante. Evidentemente, mañana que empecemos con lo de cotas superiores, vamos a ver cómo justamente esos irracionales son los que van cubriendo los hoyos que van dejando los irracionales. Pero esto con la cardinalidad ya nos da una idea de que pues faltaban una infinidad, tantos como números reales justamente.
¿no? Y bueno, pueden surgir preguntas. ¿Qué pasa si le quito Aleph 1 a Aleph 0? Bueno, con la aritmética cardinal o pensando un poco pueden responder a todas esas inquietudes. ¿Qué es la idea? Que tengan la herramienta básica, ya si tienen curiosidad, vayan, busquen y puedan entender lo que les interesa particularmente de esto, ¿no? Ok, ahora resulta que durante mucho tiempo los reales, como pueden ver, han sido una fuente de discusión desde hace siglos, ¿no? Desde los griegos, los presocráticos, hasta Cantor 1800-1900, Hermelo a mediados del siglo pasado, y la discusión continúa. Entonces, durante ese tiempo también se encontró otra forma de clasificar a los números reales. Entonces, esto que está aquí, racionales e irracionales, es una forma de clasificar los tipos de números que hay en la recta. Entonces, los hay de dos tipos, racionales o irracionales. Entonces, otra forma de clasificar los reales es en números algebraicos y números trascendentes. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita en lo que queda. Y bueno, si me paso un poquito, no se molesten, pero ya me urge acabar esto para que técnicamente mañana, sí, el miércoles, empecemos con lo de cotas superiores mínimas y el viernes le puedan plantear todas sus dudas a Arturo que va a ir, ¿no? Ok, entonces un polinomio, vamos a recordar algunas cosas básicas. Un polinomio, esto lo verán en álgebra superior, no sé si en la 1 o en la 2, pero van a ver el anillo de los polinomios. Y en álgebra para físicos que van más rápido, pues seguro lo ven o lo están viendo, ya lo vieron. Entonces, un polinomio va a ser una función p de x igual a la suma desde k igual a 0 hasta n, con coeficientes acá a la xk, donde x pertenece a los reales en general, ¿no? Y este es un polinomio de grado n, digamos. O sea, ¿cómo se ve? Pues como a0, x a la 0 más a1, x a la 1 más a2, x cuadrada más an, x a la n. Ok, si esos coeficientes son enteros, o sea, si los sacas pertenecen a z, entonces Pn de x es un polinomio con coeficientes enteros. Muy bien, que son los que vamos a usar nosotros con coeficientes enteros. Ahora, ¿qué más? Ok, el grado. El grado de un polinomio que se representa con esta cosita, que es como la derivada parcial o el operador de frontera. El grado de Pn de x va a ser igual a an, perdón, a an no, va a ser igual a n si an es distinto de 0. Entonces, en otras palabras, es el exponente más grande al cual está elevada la variable cuyo coeficiente sea distinto de 0. Entonces, si an es distinto de 0, el polinomio tiene grado n. Pero puede ser que an sea 0, entonces el an menos 1, si es distinto de 0, ese sería el grado del polinomio, n menos 1. Entonces, siempre va a ser el exponente más grande al cual está elevada la variable cuyo coeficiente sea distinto de 0. ¿Okay? Ahora, en general, lo que nos va a importar ahora son las raíces de esos polinomios. Entonces, en general, esto lo pongo como un dato, ¿no? En general, pero no lo vamos a usar así. Los polinomios se definen en los complejos. Nosotros lo vamos a utilizar en los reales, pero tengo que poner esto porque vamos a usar el teorema fundamental del álgebra. Entonces, por eso les menciono esto. Que esos complejos pues son como R cruz R, que es el R2, donde se define la suma como lo habíamos visto con el RI de la tarea.
Entonces, y estos complejos forman un campo. Entonces, R y R2 son campos, pero ya, por ejemplo, R3 ya no, R4 los cuaterniones sí, y luego se tiene hasta los octoniones, cosas que son campos de este estilo, que es lo que les decía, es lo que hace un matemático, clasificar cosas. Entonces, los cuaterniones los verán en mecánica cuántica, por ejemplo. Ok, entonces, las raíces de un polinomio van a ser, si tomamos el polinomio real, entonces las raíces van a ser las raíces del polinomio, van a ser todos los x's reales, tales que el polinomio de x se anula, es igual a cero. Esas son las raíces, o los ceros les llaman también. Entonces, geométricamente, ¿qué significa? Que yo tengo mi plano R2, entonces tengo la gráfica de esos polinomios, que en general se ven así, ¿no? Entonces, estos ceros son las x's donde la gráfica cruza al eje x. Entonces, todos esos números son las raíces del polinomio. Ahora, puede suceder que un polinomio no tenga raíces, un polinomio real, en R, puede no tener raíces. En R, evidentemente. Entonces, pues el ejemplo clásico es si P de X es igual a X cuadrada más 1. Entonces, si yo quiero resolver esta ecuación, X cuadrada más 1 es igual a 0, y entonces lo que obtengo es X cuadrada igual a menos 1, que no tiene solución en R. Entonces, en este caso diríamos, este polinomio no tiene ninguna raíz en los reales, pero en general en los complejos siempre va a tener una raíz, es lo que nos va a decir el teorema fundamental del álgebra. Entonces, si permitimos que estas x's estén en C, entonces esta x pues sería la raíz cuadrada de menos 1, bueno, más menos raíz cuadrada de menos 1, y eso sería más menos i. Ok, eso si estuviera en los complejos. Nosotros vamos a trabajar en R, pero es importante decir esto. Entonces, ¿cómo vamos a definir un número algebraico? De la siguiente manera. Definición 2. Creo que nada más hicimos una. Definición 2. Un número algebraico es aquel que es raíz de un polinomio real, que es lo que nos va a interesar, o complejo en general, con coeficientes enteros. En notación matemática, el conjunto de los números algebraicos va a ser, lo vamos a denotar como A. Entonces, el conjunto de los números algebraicos A va a ser el conjunto de las x's complejas, tales que P de x sea igual a 0. Aquí noten que no le pongo la n porque estoy pensando en el conjunto de todos los polinomios de orden n, de grado n, y más allá. Entonces, este P de x es el conjunto de todos los polinomios, de todos. Y este Pn, digamos, es un polinomio en particular. Entonces, para cada n puedo tener un montón de polinomios. O sea, por ejemplo, el polinomio 1 de grado 1, pues serían cosas como A0 más A1x. Todos serían de esta forma, los polinomios de grado 1. Pero noten que cada coeficiente está en z. Y en particular, para que esto sea un polinomio de grado 1, el A1 tiene que estar en z, pero menos el 0. O sea, no puede ser 0. Y estos son enteros, entonces todo este P1 me da una familia de polinomios.
y luego lo mismo con el P2, el P3. Entonces, todos esos polinomios los estamos representando con esta P de X general. Entonces, los números algebraicos son todas las raíces posibles de todos los posibles polinomios que hay. ¿Ok? Entonces, en particular nosotros vamos a trabajar con los números algebraicos reales, es decir, para nosotros, esto es en general. Entonces, déjenme encimarle el color amarillo para que se distinga entre lo que general y lo que nosotros vamos a usar. P de X igual a 0. Entonces, para nosotros, el conjunto de números algebraicos van a ser los X en R, tales que P de X es igual a 0. Entonces, nada más vamos a pensar en las raíces reales. Reales. No en las raíces en general, con raíces complejas, no. Solamente las raíces reales. Ok, ese es nuestro conjunto A. Ahora, una afirmación importante es la siguiente. Q está contenido en A. Lo que quiere decir que todo número racional va a ser un número algebraico. Entonces veamos por qué. Doy un elemento aquí, tengo que ver que está acá, no tengo que ver que es la igualdad, no, nada de eso. Sea X y le pongo X en vez de P igual a M sobre N porque los polinomios están en términos de la X, ¿no? Entonces lo estoy haciendo por conveniencia. Sea X igual a P sobre Q, donde P es un entero y Q es un natural. Entonces Q también es un entero, es parte de los enteros porque N está contenido en Z. Pero aquí explícitamente lo que dice es que no es negativo y no es cero tampoco. Y bueno, ya sabemos tal vez que PQ es igual a 1. Entonces, por las propiedades, como ya sabemos que Q es un campo, Q es campo, podemos pasar multiplicando, dividiendo y todo lo que queramos. Entonces lo que tenemos es Q por X menos P igual a 0. Donde Q y P pertenecen a los enteros. Y en particular, la Q pertenece a los naturales, pero está en Z. O sea, se entiende lo que estoy poniendo aquí. Entonces tiene coeficientes enteros. Entonces, esto lo que quiere decir es que X es raíz del polinomio P1 de X igual a QX menos P. ¿Okay? Entonces, para cada número racional hay un polinomio de este tipo. Por lo tanto, X pertenece a A. Entonces, Q está contenido en A. Todos los números racionales son algebraicos. Y más aún, toda raíz enésima de un racional es un número algebraico. Entonces fíjense cuántos números algebraicos tenemos, ya tenemos todos los racionales. Y ahora las raíces de todos los racionales, vamos a llamar X igual a la raíz enésima de P sobre Q, donde P y Q pertenecen a los enteros, bueno, P pertenece a Z y Q pertenece a N, que también es un entero. Entonces, como Q es campo, tenemos X a la N igual a P sobre Q, entonces Q por X a la N menos P es igual a 0, es decir, X en Q es raíz de Pn de X, dado por esta forma Q xn menos P, donde Q y P son números en Z, es un polinomio con coeficientes enteros. Entonces, por lo tanto, esa X pertenece a... Perdón, aquí me equivoqué. Equivoqué feo. No, X no es N. Es decir, X es raíz de Pn de este. Entonces, fíjense, para toda N. Para toda N en los naturales.
Y más aún para todo en los enteros, de hecho. Eso nada más haría cambiar esto. Pero bueno, tendremos que restringir el P a que no fuera el cero. Entonces vamos a dejarlo así. Entonces, ¿cuántos algebraicos hay? Pues toda esta infinidad de racionales, toda esta infinidad de números irracionales, muchos de estos son algebraicos también. Y obviamente también las combinaciones lineales de estos. Las combinaciones lineales de estos, o sea, de estos me refiero a los q's y raíces enésimas de p sobre q, también son algebraicos. Entonces, hay un montón. Pero hay números que no salen de resolver una ecuación polinomial de este estilo. A esos números se les va a llamar números trascendentes. Definición 3. Los x que pertenecen a R, en general a los complejos sería. Nos estamos restringiendo a R, aunque esto también en general vale para C. Entonces, los X que están en R, entonces vamos a dar la general. Los X que están en C, que no son algebraicos, se llaman números trascendentes. Y eso lo vamos a denotar con la letra T, y esto va a ser el conjunto de X en R, tales que X no es un número algebraico. Entonces, todos los números que no son algebraicos son trascendentes. Entonces, la cuestión es si existen esos números en realidad, que no sabemos si la cardinalidad de A sea Aleph 1, por ejemplo. Lo que sí podemos ver es que como Q está contenido en los algebraicos y los trascendentes están contenidos en R, y estos trascendentes obviamente no están relacionados con los algebraicos porque se definen con la negación de esos. Entonces todo número, lo que dice esto es que todo número trascendente forzosamente tiene que ser irracional. Tiene que ser irracional a fuerza. Aunque aquí hay muchos irracionales ya también. Entonces se dividen como en otra categoría. Aquí hay racionales e irracionales que cumplen cierta propiedad, y aquí hay cosas que no son solución de eso. De ahí, ¿no? Ok, entonces durante mucho tiempo el problema fue encontrar esos números trascendentes. Los primeros candidatos fueron E y Pi. E y Pi. Y además, Liouville construyó un método, un método para construir ciertos tipos de números que eran trascendentes. Entonces, con eso que hizo Liouville, al menos se tenía ya certeza sobre la existencia de esos números, porque hasta la fecha son difíciles de encontrar y de construir, aunque obviamente hay métodos para calcular varios, sigue siendo muy complicado saber. Y de hecho el primero que demostró la trascendencia de estas cosas fue, de hecho, Euler fue quien quien los definió primero. Según eso hay controversia en esto, pueden leer cosas de historia de las matemáticas, pero lo que sí es cierto es que nunca pudo mostrar alguno. Y el número E, la trascendencia de, bueno, se llaman trascendentes porque trascienden a los métodos algebraicos, por eso el nombre. Entonces, la trascendencia de E, que es trascendente, lo demostró Hermite, matemático francés. Ahí 1870, 1880, por ahí. Y 9 años después, 9 o 10 años después, la trascendencia de Pi la demostró Lindemann.
Entonces, estas cosas me parece que, bueno, ya no me acuerdo, creo que sí demuestra Spivak Spivak, demuestra que es trascendente. Y Lindemann, la demostración de Lindemann viene en el de álgebra moderna, de Bernstein. Perdón, no es en el álgebra moderna porque tiene dos, es el de álgebra abstracta, creo que se llama, en el Bernstein. Entonces ahí pueden checar esas demostraciones si les interesa. Ahora, entonces siempre exhibir esos números ha sido complicado y la pregunta es, ¿qué habrá más? ¿Números algebraicos o números trascendentes? Entonces, evidentemente ya con la experiencia que tenemos, aunque aquí no es tan claro porque estos algebraicos tienen racionales y tienen irracionales también muchísimos, como estos. Y en cambio los trascendentes todos son irracionales, forzosamente. Pero ¿cuántos irracionales son? Puede ser que sea un número contable de racionales. Y entonces otra vez Cantor demostró que hay tantos números algebraicos como racionales. Entonces Cantor demuestra que la cardinalidad de A es Aleph 0. Y como otra vez los reales, su cardinalidad es mayor que los de los naturales, entonces, y la cardinalidad de los algebraicos son los naturales, entonces él decía, deben existir los trascendentes. Entonces lo que hizo Cantor es demostrar la existencia de los trascendentes sin mostrar uno solo, solamente utilizando sus conceptos de infinito, tal y como pasó con los irracionales acá. Entonces ya es la media hora, pero digamos a lo mejor Arturo en otra ayudantía, creo que les da siempre como una hora, entonces se perderá media hora por ahí, que se recuperará con esta de acá, y justo porque lo que viene es importante para la tarea. Entonces, eso es lo que vamos a demostrar de Cantor. Teorema 8. Otro más de Cantor. El conjunto de números algebraicos es numerable. Y ese es el problema 3b de la tarea. Entonces, que podría venir en el examen. Ok, demostración. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a demostrar que el conjunto de polinomios es un conjunto numerable. Entonces, número 1, por demostrar que P de X, o vamos a ponerle aquí, P igual al conjunto de todos los polinomios, es numerable. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, vamos a decir sea Pn, el conjunto de polinomios de grado n, con coeficientes enteros. Entonces, ¿quiénes son estos Pns? Como ya expliqué antes, P1 es el conjunto de polinomios de grado 1, con coeficientes enteros, ya no lo voy a escribir. Entonces, ¿qué dijimos? Un polinomio de grado 1, en general, se ve así, donde A1 es distinto de 0, porque es el grado del polinomio, de los polinomios que estoy tomando aquí. Y dentro de todo este conjunto están todos los polinomios con todos los números enteros que hay aquí. Entonces, en este conjunto está el polinomio x, el polinomio 2x, 3x, 4x, etcétera, menos x, menos 2x, menos 3x, etcétera,
el 1 más x, el 1 menos x, el menos 1 menos x. No sé si se entienda. Entonces, ese P1 es el conjunto de todos estos polinomios de grado 1 que hay. Entonces, digamos, esos P1 serían los A0 más A1 de X, tales que A1 es distinto de 0 y A0, A1 están en Z. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir para cada n. Entonces, para cada n son los polinomios de grado n. Luego tengo el P2, que serían todos los polinomios de grado 2. P3 serían todos los polinomios de grado 3. Etcétera. Entonces, Pn son todos los polinomios de grado n. Etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo aquí para todo n en los naturales. Con eso espero que esté claro qué es ese conjunto. Entonces, el conjunto de todos los polinomios, el conjunto de todos los polinomios, pues tiene que incluir a todos estos que pusimos aquí, y a todos los que van a tener grado 2, y a todos los que tienen grado 3, y a todos los que tienen grado 4, grado 5, grado 6, grado 7, grado 8, grado 100, grado 1.000.000, y así, todos los polinomios de grado n para n natural. Entonces, el conjunto de todos los polinomios con coeficientes enteros es el conjunto P igual a P1, que es el que definimos aquí. Todos estos, unión P2, unión P3, etcétera. Es decir, la unión desde I en los naturales de PI. Déjenme ponerle en vez de I la N. Entonces, para N natural de Pn. Entonces, es la unión de todos esos. ¿Se ve claro? Este es el conjunto de todos los polinomios. Este es el conjunto que quiero ver que es numerable. Entonces, por otro lado, cada polinomio de grado n, que es an por xn, aquí lo estoy poniendo al revés, pero da igual. an-1, xn-1 más a1x más a0, donde an tiene que ser distinto de 0 si es un polinomio de grado n, se puede representar por una eneada. Por una eneada, es decir, como an, con todos esos coeficientes, an-1, an-2, etcétera, a2, a1, a0. Por una n más un hada, perdón. Tengo n más un componentes ahí. Tal es que an es distinto de 0 y todos los demás, incluyendo el an, o sea, acá pertenece a los enteros para toda k igual a 0, 1, etcétera, hasta n, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el único que no puede ser 0 es el primero, el n, porque es un polinomio de grado n. Pero esto es un producto cartesiano. Es el producto cartesiano z menos 0. Es este an que no puede ser 0. Cruz, este an menos 1 que está en z también. Cruz, etcétera. Cruz, z, cruz, z. Entonces, aquí tengo n veces, ya que tengo una vez, ¿no? Una vez. Entonces, esto por definición, pues, que es justamente lo que escribimos aquí, es el conjunto de an hasta a1, tal es que an es distinto de 0 porque es el primero, y todos los demás, y cada uno está en z. Para toda k, desde 0 hasta n, es el producto cartesiano. O sea, a1 está, si lo quieren ver así como exactamente lo escribimos, diría an está
en z menos 0, A1 está, perdón, AN menos 1 está en Z, etcétera. A1 está en Z y A0 también está en Z. Entonces puede suceder que todos sean 0, pero el único que no puede ser 0 es el primero para que tenga el grado n. Y se vería como este polinomio de aquí. ¿Ok? Y aquí hay un montón de polinomios con todos los coeficientes distintos, ¿no? Sería uno de tantos polinomios en el conjunto Pn, digamos. Ok, pero ahora o sea, tengo esto, y esto me define cada uno de estos polinomios. Entonces, este es el Pn, esto lo definimos como el Pn, ¿ok? Este es el Pn, y el Pn, y está representado por esta n más un hada de números enteros. Pero esto es el producto cartesiano, y nosotros bueno, demostramos, eso lo ponen en el examen si es que viene, demostramos que A cruz B es numerable si A y B son numerables. Entonces, y demostramos también que Z es numerable. Entonces, solo restaría ver que Z menos 0 es numerable, pero Z menos 0 lo puedo ver como el conjunto de los naturales negativos unión los naturales positivos. Este es numerable. Este también es numerable. Entonces, para ver que ese es numerable, tengo que dar una función que va de n menos a n, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál doy a cada, o si quieren al revés, de n a n menos, pues, ¿qué función doy? La que a n le asigna f de n igual a menos n. Y esta cosa es una recta, esta es sobreyectiva, perdón. Entonces, el n menos es numerable. Y la unión de numerables, entonces, la unión de numerables es numerable. Entonces, por lo tanto, z menos 0 es numerable. ¿Ok? Entonces tengo todos estos son numerables. Entonces, aplicando este teorema, z cruz z es numerable, lo cruzo con z es numerable, etcétera, n veces, y la n más 1 lo cruzo con z menos 0 y eso es numerable. Entonces, lo que quiere decir esto es que z menos 0, cruz z, cruz z, cruz z es numerable. Entonces, ¿qué significa eso? Que el P sub n es numerable. Es decir, P sub n es numerable para toda n en los naturales. Entonces, esto lo hicimos en general, pero si lo hago para n igual a 1, pues es z menos 0 cruz z es numerable, etcétera, y aquí me puedo seguir. Entonces, es numerable para toda n natural. Y como P es la unión numerable de conjuntos numerables, y P es la unión numerable de conjuntos numerables, de conjuntos numerables, entonces, por el teorema visto en clase, P es numerable. ¿Ok? Entonces ya tenemos que P es numerable. Ahora, para demostrar que A es numerable, tengo que ver que el conjunto de raíces de todo esto sea numerable. Para esto vamos a utilizar el teorema fundamental del álgebra. Entonces, no lo vamos a demostrar, solamente lo tienen que enunciar. Entonces, el teorema fundamental del álgebra dice lo siguiente.
todo polinomio de una variable, porque pueden ser polinomios de varias variables, todo polinomio de una variable de grado n mayor o igual que 1, con coeficientes, o sea, todo polinomio entero. Bueno, no, ya lo borré, bueno, todo polinomio de una variable con coeficientes enteros de grado n mayor o igual que 1 con de hecho es más general, déjenme lo pongo más general, con coeficientes reales o complejos tiene al menos una raíz. Real o compleja. Entonces, en general, si tengo un polinomio donde x está en los complejos, ese polinomio siempre va a tener una raíz, ya sea real o compleja, y no necesariamente tiene que ser con coeficientes enteros. Los coeficientes, esos a's que dimos aquí, pueden ser elementos de los complejos o de los reales, en general. Entonces, el teorema fundamental del álgebra no habla de coeficientes enteros, que sería un caso particular para el cual también se cumple, sino para coeficientes complejos en general. Entonces, todo polinomio va a tener al menos una raíz, ya sea real o compleja, al menos una. Y como una consecuencia de esto, tenemos el siguiente corolario que dice: cualquier polinomio de una variable con coeficientes reales o complejos también, de grado n mayor o igual que 1, aquí pónganle de grado n mayor o igual que 1, aquí, de grado n mayor o igual que 1, tiene a lo más n raíces distintas. Eso es lo que nos va a ayudar, n raíces distintas. Entonces, todo polinomio de grado n, con coeficientes reales o complejos, tiene a lo más, o sea, máximo, n raíces distintas. Entonces, ¿qué nos dice este corolario? Es decir, las raíces de un polinomio, que es lo que nos va a interesar, es un número finito. Un número finito. Ok, entonces, para cada Pn que definimos antes, para cada Pn, entonces ya lo definimos acá, ¿no? Ya no lo voy a volver a poner. Para cada Pn que definimos antes, sea AN el conjunto de X en R tales que Pn de X es igual a 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que para el conjunto P1 que teníamos, el conjunto P1 que eran todos los polinomios de grado 1, que los habíamos puesto como X, 2X, 3X, menos X, menos 2X, 1 más X, 1 menos X, 2 menos X, 2X, etcétera. Pues cada uno de estos tiene una raíz. Entonces, este conjunto A1 sería el conjunto de las X en R tales que P1 de X es igual a 0. Entonces va a tener todas las raíces para cada uno de estos polinomios. Entonces va a tener así una fila de elementos que son las raíces de estos, que vamos a poder numerar. Entonces, por el teorema fundamental del álgebra, este polinomio de grado 1 tiene a lo más una raíz, pero puede ser que no tenga ninguna porque estoy en R, pero máximo tiene una. Entonces voy a poder numerar todas las raíces que yo tenga, digamos, de todos estos polinomios.
Y eso que es para el P1 es para el P2, para el P3, para el P4, para el P5, etcétera. Y entonces, igual que hicimos con los polinomios, A va a ser el conjunto de números algebraicos. Entonces, A va a ser el conjunto de X en R, tales que P de X como polinomio es igual a 0. Entonces, este A va a incluir a todos los de A1, a todas estas raíces, a todas las de A2, a las de A3, a las de A4, a las de A5, a las de AN, a las de AN más 1, etcétera. ¿Ok? Entonces, este A es... Entonces, eso nada más con que lo justifiquen así hablando. No quiero que hagan la doble contención porque aquí sí lo tendrán que hacer. O si quieren hacerlo estaría perfecto, pero bueno, no es necesario. A va a ser la unión, pero tienen que decir por qué. Dar la explicación que estoy dando al menos. Es la unión de todos los ANs. Entonces, si es todos esos, entonces pues va a ser A1 unión A2 unión A3, o sea, va a ser todas estas, ¿no? Las raíces de los polinomios de grado 1, los de grado 2, los de grado 3, etcétera. Entonces, en general va a ser la unión sobre los naturales de AN. Ok, ahora, por el teorema fundamental del álgebra, específicamente por el corolario, ¿cuál corolario? Este que puse aquí. Que cualquier polinomio de grado n tiene a lo más n raíces distintas. Obviamente es para reales o complejos, pues los z están contenidos en R, entonces se vale para polinomios con coeficientes enteros, ¿no? Entonces, específicamente por el corolario, eso quiere decir, eso implica, por el teorema fundamental del álgebra, específicamente por el corolario, eso implica que AN es numerable para todo n en n. Entonces, no confundir que sea finito, porque fíjense que el A1 tiene toda esta cantidad. Entonces, ¿cuántos polinomios tengo de grado 1? Pues una cantidad numerable de polinomios, tantos como números enteros. Si lo ven, porque en general, otra vez lo repito, es A0 más A1 por X. Estos son los polinomios de grado 1. Pero este puede ser cualquier número entero y este también. Entonces, eso me genera toda esta lista. Y para cada uno de estos, por el teorema fundamental del álgebra, voy a tener máximo una raíz. Puede ser que no tenga ninguna porque estoy restringido en los reales. Si estuviera en los complejos, me aseguraría de que cada uno de estos va a generar una raíz. Entonces, a lo más puede generar una. Y puede ser que en algunos casos ninguna. Pero va a ser un número finito, no va a ser en todos los casos. Okay. Y de hecho, estos de grado 1 siempre van a tener raíz, de hecho. Entonces, con esos, cada raíz la voy etiquetando aquí. Entonces se ve que me va a dar un conjunto numerable de raíces, ¿ven? Y eso para cada n. Entonces, para A1 tengo una lista, para A2 tengo otra lista. Entonces, eso lo estoy poniendo aquí de manera compacta. AN es numerable para todo n en n. Eso quiere decir que A1 es numerable. A2, que sería para los polinomios de grado 2, también es numerable. A3, etcétera. Ok, entonces, y AN, entonces AN este, a ver, A1, ok, AN en general va a ser la unión numerable de numerables. Entonces, AN es numerable. Entonces, AN en general, AN, o sea, por ejemplo, el A3. El A3 pues va a ser la unión de los de grado 1, los de grado 2 y los de grado 3. Entonces, A3 va a ser la unión numerable de los anteriores.
Y entonces, ¿qué iba a poner? Entonces a n, a ver, ¿cómo terminamos esto? Entonces cada AN es una unión numerable. Perdón, es numerable para todo n, ¿no? Son estos de aquí. Entonces, no, es que ya me confundí. Híjole, ya se va a acabar el tiempo, es lo que no me gusta, que empiezo a presionar. Entonces, A1 para cada polinomio es una raíz. Entonces, esos ANs son numerables para todo n. Ok, entonces A es la unión numerable. A es la unión numerable de numerables. Entonces, A es numerable. Y por lo tanto, la cardinalidad de A es Aleph 0. Hay algo que por el tiempo es que ya quiero acabar esto, pero vamos a dejarlo así, pero hay algo que no me gusta. Porque puede ser que AN sea finito, sí. Ok, no, vamos a hacerlo de una vez. Justamente por lo que les decía aquí. Entonces vamos a quitar esto. Justo por lo que les decía aquí. Sí, porque hay que probar eso, ¿no? El A1 puede ser bueno, que el A1 no, que sea numerable, pero en el A2 que ya tengo los de grado 2, puede ser que muchos de ellos, ¿cuántos de ellos? Un infinito, sea cero. Y solamente algunos de esos polinomios, un conjunto finito de esos polinomios tenga raíces. Entonces, déjenme borrar bien, sí, es que me presiona el tiempo y luego que ustedes también tienen otras materias, entonces también no crean que quiero que todo el tiempo estén con cálculo, pero bueno, esto lo ven cuando tengan tiempo. Entonces, si se entiende la idea, puede ser que el A1 de hecho va a ser numerable, pero el A2 no necesariamente, porque voy a tener los polinomios de grado 2. Y bueno, y los otros ya ni digamos. Entonces, puede ser que en muchos de esos podría ser. Sí, porque ya estaba suponiendo algo que no. Podría ser que A1 fuera numerable o finito. Entonces, AN es finito o numerable, realmente, por el teorema fundamental del álgebra. Entonces, porque digamos, AN sería la unión, o sea, si lo quieren ver así, cada AN, o sea, por ejemplo, A1 va a ser la unión numerable de conjuntos finitos. A ver, vamos a ponerlo. Entonces, AN va, o bueno, es la unión eh, numerable de conjuntos finitos. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque en el P1 no se ve porque todos son de grado 1, entonces nada más hay una raíz, pero ¿qué tal si estoy en el grado 3? Entonces en el grado 3 pues tengo polinomios, no sé, por ejemplo 2 más x menos x cuadrada más x cúbica, x cúbica, 2x cúbica, etcétera. Entonces para cada uno de estos, el A3, que son las raíces, va a ser la unión numerable de conjuntos finitos, porque
es finito. Ese conjunto tiene 3 raíces a lo más. Con esto creo que ya va a quedar claro. Tiene 3 raíces a lo más. Luego, este de aquí, bueno, ya lo estoy poniendo explícitamente, ¿no? A lo más tiene 3 raíces diferentes, que es lo que dice el teorema. Entonces, pues, no sé, vamos a ponerlo en general. No los puse para que se vea. Entonces, cada uno de esos polinomios puede tener 3 raíces a lo más. Entonces, el A3, o sea, a ver, vamos a ponerlo así. Un polinomio puede tener 3 raíces. Vamos a numerarlas arriba con el 1. Luego, otro polinomio puede tener otras 3 raíces. Entonces, estas serían las posibles raíces para el polinomio 2 de la lista que tengo aquí. Luego, otro polinomio puede tener otras 3 raíces máximo. O sea, en general puede ser así, ¿no? Etcétera. Entonces, el polinomio n, pues tendrá, bueno, k sería, hijo, es que el tiempo, bueno, ya ni modo. Xk, prefiero que quede bien a decir, sí, así al aventón y ya, etcétera. Entonces, el A, y esto vamos a llamarle, no sé, B1, B2, bueno, siguiendo nuestra notación, sería B1 arriba, B2 arriba, este sería el B3. Entonces, espero que se entienda. Por cada polinomio, yo tengo un conjunto de raíces. Aquí no se veía porque nada más es de grado 1. Entonces, nada más tengo uno de estos. Pero ya, por ejemplo, en grado 2, grado 3, grado 4, los que sean, por cada polinomio voy a tener un conjunto. Entonces, el A3 va a ser la unión de todos esos Bs. Entonces, pero va a ser la unión numerable. ¿Sí? Pero cada uno de estos Bs es finito para cada K. Cada uno de esos Bs es finito. Entonces, lo que tenemos es que AN, entonces AN, vamos a borrarlo esto de aquí. Así, esta discusión que dimos. Entonces, por el teorema fundamental, por el teorema fundamental del álgebra, por su corolario, como cada raíz, como cada polinomio de grado n tiene a lo más n raíces, entonces tengo estos conjuntos. Y entonces AN va a ser igual a la unión de K que pertenece a N de unos BKs, donde cada BK va a estar dado por las raíces del polinomio de grado K, que es finito por el teorema fundamental, por el corolario del teorema fundamental del álgebra. Entonces, la unión numerable ahora sí que es el problema A. Vamos a quitar esto que era ya para quitarme de broncas, pero no, no, no. Entonces tenemos que, es decir, AN es la unión numerable de conjuntos finitos. Entonces, por el teorema, por 3A de la tarea 2, que es el primer punto para demostrar entonces este es el 3B, si le puse, ¿no? 3B. No, 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 sí, 3B. Entonces, por el 3A, la unión numerable de conjuntos finitos es finita o numerable. Entonces, lo que estamos aplicando es esta proposición de la tarea, el 3A de la tarea que dice la unión
numerable de conjuntos finitos es finita o numerable. ¿Ok? Entonces, los AN son finitos, es finito o numerable. Pero, vimos que, vimos en la afirmación 1, o sea, la que está aquí. Discúlpenme por pasarme, eso sí, pero no quiero llegar mañana a hacerlo porque prefiero que lo vean con calma, en un momento que tengan tiempo. ¿Dónde está la afirmación? Ah, no, es en los algebraicos. Afirmación. La afirmación 1 dice que Q está contenido en A. Entonces, pero vimos en la afirmación 1 que Q está contenido en A. Entonces, eso quiere decir como Q es numerable, y Q está contenido en A no puede ser finito. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, AN es numerable. Ahora sí está bien justificado. Ya me estaba pareciendo así como lo que no quiero que pongan. Ahora sí está bien justificado esto. A es numerable. Y como A, que es el conjunto de números algebraicos, es la unión numerable de conjuntos numerables, entonces, por el teorema de clase, unión numerable de numerables, esto sí lo probamos. Esto implica que A es numerable. Y ya tenemos ese resultado de Cantor. Entonces, si les llego a preguntar esto en el examen, no les voy a preguntar el A, el B y el C, obviamente, porque es mucho. Y aquí, digamos, me tardé porque estoy explicándoles o sea, las ideas que hay, ¿no? Como estas cosas que están en amarillo. Pero ya que lo estudien bien, pueden hacer la prueba rápidamente, no es tan complicado. Pues si eso pasa, el inciso A lo pueden dar por hecho, no hay problema. Pues por lo tanto A es numerable. Y ahora, como A es numerable y la cardinalidad de R es mayor que Aleph 0, entonces esto implica que R menos A tiene que ser distinto del vacío como los racionales. Es decir, existen los números que vamos a llamar T, que son ese complemento de los reales en los algebraicos, distinto del vacío. Entonces el corolario 5, y ya con esto acabamos, que es el problema 3C, que podría venir también, lo que nos dice es que los números trascendentes son numerables. Perdón, son no son numerables. Tienen la cardinalidad de los reales. Y bueno, esto ya demostrarlo es exactamente igual que lo de los irracionales. Tenemos que T es igual a R menos los algebraicos. Tenemos que los algebraicos tienen cardinalidad Aleph 0. Tenemos que los algebraicos están contenidos en R y la cardinalidad de R es Aleph 1. Entonces, por el teorema otra vez, ¿dónde está? Por el teorema 7, entonces tenemos A contenido en R, A es numerable y la cardinalidad de R pues es Aleph 1, entonces la diferencia tiene cardinalidad Aleph 1. Entonces por el teorema 7
Entonces, si eso pasa en el examen, tienen que poner quién es el teorema 7, ¿eh? Tienen que poner quién es. Entonces, por el teorema 7, la cardinalidad de T es igual a R menos A, y esto es igual a F1. Entonces, no se vale que nada más pongan así, pues es F1 por el teorema que vimos en clase, no. Si este viene en el examen, tienen que poner quién es el teorema 7. Tienen que poner, sí, por la proposición que vi en clase, pero ¿cuál? ¿Qué dice? Al menos ponme eso. ¿Qué dice? ¿Cuál es? Teorema fundamental del álgebra, ok, pero ¿qué dice? ¿O vas a usar el corolario? Sí, bueno, al menos pónmelo ahí para que yo sepa que tienes claro lo que estás haciendo. Ok, entonces con esto hemos demostrado este problema importante de la tarea y hemos terminado ya con esta parte de los conjuntos infinitos, esto de Cantor. Haré un video después, el fin de semana, para que lo vea quien quiera, sobre la hipótesis del continuo y cómo se relaciona eso con lo que demostró Gödel en sus famosos teoremas, pero eso ya es aparte como lo de Zermelo. Entonces, el miércoles empezamos con lo de las cotas superiores mínimas.